acompañados por el señor secretario de Comercio, Augusto Lo venimos Costa, anunciando, conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. Allí está el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, está el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, a la derecha de Capitanich. Vamos a escuchar estos anuncios sobre los cuales ya hemos dado algún adelanto aquí en C5N, en los títulos desde hace un rato, Aparentemente el anuncio tiene que ver, se hará un anuncio que tiene que ver con precios. Vamos a escuchar en primer término entonces las palabras del señor ministro de Economía y Finanzas Públicas, doctor Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Voy a ser bastante breve en la comunicación porque es un tema que ha estado en tratamiento público durante los últimos días, de manera que me parece que aunque tiene muchas derivaciones, es conveniente simplemente contar lo que se ha hecho estos días, particularmente desde la Secretaría de Comercio. Por eso nos acompaña Augusto Costa y algunos empresarios y líderes de cámaras empresarias. Se ha llegado a diferentes acuerdos que voy a anunciar en términos de los precios. Por un lado, con insumos de uso difundido, muy importantes porque tienen que ver con los encadenamientos, eslabones de procesos industriales de lo más diversos. Por otro lado, con electrodomésticos y electrónica, y por otro lado, con los bienes de consumo masivo incluidos en el programa de precios cuidados. En lo que hace a los insumos de uso difundido, hemos sostenido reuniones con la Cámara Argentina de Acero, pero también con las empresas Aluar, Asindar y Siderar. También todas las empresas de las cámaras están incluidas y se ha acordado, más allá de todas las versiones y todas las dificultades. Estas empresas, las de la Cámara y las empresas que mencioné, se comprometen a retrotraer los incrementos de precios, en algunos casos ya realizados, a los precios vigentes el 21 de enero. Es decir, previos a el deslizamiento cambiario, del que ya hablamos largamente, pero en particular previos a algunos aumentos que se observaron en diferentes puntos de las bocas de comercialización y que serán retrotraídos los precios entonces a la situación del 21 de enero. Para abundar un poco sobre esto, estamos hablando de la producción de acero y aluminio e insumos metálicos que tienen uso muy amplio y diversificado en industrias dedicadas a metalurgia, automotriz autopartista, electrodomésticos, aparatos de uso doméstico, línea blanca y construcción. Esto es lo que respecta a los insumos metálicos. Como habíamos dicho en su oportunidad, íbamos a trabajar con toda la cadena de valor. Estos serían los primeros eslabones de la cadena de valor, de manera tal que esto no significa que en todas las bocas de expendio se refleje este retroceso de los precios, sino que eso se va a ir acomodando rápidamente. Hemos pedido también colaboración a las empresas para que trabajen con sus distribuidores y nos ayuden a que esto sea lo más veloz posible. Otro tanto ocurrió con los productos de la petroquímica. Estamos refiriéndonos al polo petroquímico, proveedor de resinas plásticas, o sea, los plásticos, para que se entienda bien, donde con las empresas BASF, Dow Argentina y Petrobras, también se llegó a un acuerdo de similar característica. Se retrotraen los precios de manera inmediata a aquellos que tenían el día 21 de enero. Estos son productos destinados a la fabricación de envases, embalajes, autopartes, materiales para la construcción, artículos de uso doméstico y muchos otros. Otras empresas del sector ya han sido contactadas. Estas son muy importantes, actores muy relevantes, pero han sido contactadas y se incluirán dentro del acuerdo durante el día de mañana. Y eso será debidamente comunicado.
En lo que respecta a electrodomésticos y electrónica, aquí hay que hacer un comentario adicional porque hemos visto la intensa campaña mediática para instalar que había prácticamente un lockout en las empresas, impedimento de venta, falta de precio, desabastecimiento. En primer lugar, queremos decir que nos hemos reunido con la Cámara que nos acompaña, pero también con importantes empresas comercializadoras del sector, algunas también productoras, también con aquellos que producen en Tierra del Fuego. Tienen que tener en cuenta que por el régimen especial buena parte de la producción se realiza en el país y se ha alcanzado un acuerdo que en primer lugar habla del restablecimiento de la normalidad de las ventas, cuando no era así, y de la publicidad de los precios. Eso es muy importante para que los consumidores tengan una referencia. Y en lo que atañe a aquellos precios que habían sido efectivamente elevados, hablaban de 20%, 15%, la verdad que ha habido situaciones muy dispares, es una cadena comercial bastante larga y que tiene diferentes segmentos, pero lo primero que tengo que decir es que también se ha dispuesto, se ha acordado retrotraer los precios a los vigentes en la misma fecha con un techo. Ese techo es del 7,5% de aumento en lo que va del año. Quiero hacer unos comentarios al respecto de esto. Primero partamos de la base de que se estaba diciendo que estaban desabastecidos, que las páginas de comercialización electrónicas no tenían precio. Bueno, van a estar todos los precios, se va a volver a la normalidad de las ventas, pero además el aumento máximo acordado es 7,5% en relación a los precios del 1 de enero. En este caso, el acuerdo contempla que va a haber diferentes situaciones. En el caso de los insumos difundidos, desde allá de la época de la convertibilidad, muchas empresas tienen sus precios nominados en dólares, por lo tanto el acuerdo fue retrotraer a determinada situación en el calendario. En el caso de las empresas que producen y comercializan electrodomésticos y electrónica no es así. Así que hay un tope máximo, en algunos casos se va a alcanzar ese tope, en otros productos que no tengan tanto componente importado puede estar por debajo de ese tope. Esto es muy importante, se trata de productos que aún los que se producen o ensamblan nacionalmente tienen un fuerte elemento de componente importado. Así que en atención a eso se ha llegado a este acuerdo. Esto tiene efecto inmediato. Por otro lado, hay que tener en cuenta también por la campaña mediática que se está haciendo, tratando de sembrar que estos aumentos, aun cuando se produjeron y ahora se van a retrotraer, afectan directamente todas las variables económicas. Repito que estamos hablando de electrodomésticos y electrónica, no del precio de los alimentos, del precio de la vestimenta. Son bienes suntuarios. De todas maneras, lo que vamos a hacer en los dos casos, tanto insumos de uso difundido como electrodomésticos y electrónica, se ha llegado a este acuerdo. Este acuerdo se va a extender por el próximo tiempo, pero se va a abrir una instancia en la Secretaría de Comercio de revisión de cómo se han impactado los costos, porque hay algunas empresas que tienen un alto contenido importado, que eso se traslada directamente al costo. Quiero decirlo porque también, perdónenme una digresión personal, con Capitanich hablábamos el otro día de que se ha dicho mucho que nuestra posición es que no iba a haber ningún cambio en ningún precio. Nunca se ha dicho eso. Lo único que se ha dicho es que dependiendo del porcentaje de contenido importado es que los fenómenos cambiarios afectan los diferentes precios finales. Y por eso dábamos ejemplos de corte de pelo. Bueno, este es el clásico, pero cualquier servicio que se presta en la economía y no tiene componente importado, no se exporta, bueno, no tendría por qué ser afectado por un movimiento cambiario. Pero en estos casos, tanto insumos de uso difundido como el caso de electrodomésticos y electrónica, todo el mundo sabrá, porque es obvio, que hay bastante componente importado. De esa manera vamos a abrir una fase de estudio para ver cómo afecta
ese componente importado y cómo eso tiene que tener alguna traslación al precio, pero en base, en primer lugar, de dar certidumbre, de dar claridad, transparencia al sistema de precios, que como decíamos al principio, porque haya una devaluación de X%, no quiere decir que todos los precios de la economía estén dolarizados y se tienen que mover X%. Incluso lo que estamos demostrando es que hay precios que, acarreados de una época histórica donde había una destrucción de la moneda nacional, la convertibilidad y una referencia directa al dólar, hay empresas que todavía acarrean sus precios en dólares. Y esto tiene que ver con aquella situación. Pero dado que no es esta la misma situación, estamos retrotrayendo los precios al día 21 de enero. En lo que hace a bienes de consumo masivo, y con esto termino, en el programa de precios cuidados, alimentos, bebida, higiene y perfumería, y esto se extiende también a otros precios. En primer lugar, ratificamos la vigencia y extensión del programa de precios cuidados. Está perfectamente vigente, con su abastecimiento todo el tiempo, tal como lo dijimos en el momento del anuncio. Eso no implica 100% de cumplimiento en las 1.300 bocas de expendio de las grandes cadenas de supermercados, porque le ha pasado a cualquiera que va a buscar un producto que pretende comprar y puede que no esté de precio cuidado o afuera de precios cuidados. Esto se debe a la logística, a los stocks, pero el cumplimiento se ha mejorado muchísimo. Se mantienen los precios acordados. Se va a continuar trabajando para mejorar el abastecimiento y la señalización, que es otra parte del acuerdo, que estén marcados los productos correspondientes al acuerdo, y a partir del lunes próximo se va a extender al interior del país, que era algo que también habíamos señalado que iba a ocurrir. Eso va a ocurrir a partir del lunes. Y para todos los demás bienes de consumo masivo, hablamos con todas las cadenas correspondientes y se va a restablecer las condiciones normales de abastecimiento y la reversión de los aumentos injustificados debido a maniobras especulativas, equivocaciones, problemas de abasto de estos últimos días. De manera que para los insumos de uso difundido retrotraen los precios que habían aumentado porque estaban atados al dólar en algunos casos al 21 de enero. En el caso de electrodomésticos y electrónica se retrotraen los precios con un techo del 7,5% de incremento desde el 1 de enero. En ambos casos pasamos una fase de estudio del componente importado, de la situación de costos, pero damos certidumbre sobre estos precios que hemos acordado hoy, y en el caso de los precios cuidados se ratifica. Tenemos que hacerlo otra vez también por la campaña mediática de que sin ninguna justificación marca que hay problemas. No hay problemas, se sigue cumpliendo, se ha ratificado esto con todas las empresas, tanto de comercialización como los proveedores que ponen los productos en las góndolas. Le dejo ahora la palabra al jefe de gabinete. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muy brevemente, queríamos transmitir que también se está avanzando en el diseño final para luego publicar, seguramente en el mes de febrero, de la canasta escolar, que es un tema que está trabajando también el Secretario de Comercio. Obviamente con el tema de precios cuidados, extendido en todo el territorio del país, más el acuerdo sobre precios de insumos difundidos que acaba de mencionar el ministro Kicillof. También nosotros con electrónicos y electrodomésticos y electrónica hemos estado trabajando en el día de hoy, precisamente también con una resolución que tiene que ver con el funcionamiento adecuado de las tarjetas de crédito. Hemos comunicado en forma inmediata la problemática que nos plantearon las empresas del sector, precisamente para que se normalice el uso de las tarjetas de crédito para la adquisición de electrodomésticos en la fijación del valor correspondiente. Y esto, de acuerdo a la comunicación, junto al presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábregas, está brindando las instrucciones correspondientes a los efectos de que esto funcione normalmente, porque, como ustedes saben, gran parte de los artículos electrodomésticos se comercializan en cuotas y principalmente a través de instrumentos de pago que tienen que ver con tarjetas de crédito. De manera que el normal funcionamiento, el abastecimiento y el uso de la tarjeta de crédito es una garantía para resolver claramente el funcionamiento del sector. Pero como bien lo dijo el ministro Kicillof,
efectivamente no se trata de artículos de primera necesidad, sino que en definitiva está en función de la capacidad de compra de cada una de las familias, y estamos hablando de aire acondicionado, plasma u otro tipo de elementos como celulares también. Un dato ilustrativo es que nosotros trabajamos hoy muy claramente con el sector, porque bajo la operatoria del régimen de Tierra del Fuego lo que pretendemos es incentivar el incremento del componente nacional para sustituir importaciones, también para identificar perspectivas de exportaciones de algunos bienes que se producen, y obviamente para sostener e incrementar el tema del empleo en términos de integración. Por eso consideramos que es absolutamente imprescindible avanzar en esta estructura de acuerdo de precios con el objetivo de dar previsibilidad, certidumbre y sobre todo proteger el bolsillo de los consumidores. Y esta es una tarea colectiva, por eso ahora estamos por suscribir un acuerdo con las redes de asociaciones de consumidores e intendentes. Lo hemos hablado también con todos los gobiernos de las provincias argentinas para que nos ayuden junto a los consumidores. Estamos trabajando también en toda la red y la cadena de valor de la industria de la construcción. Los insumos difundidos son elementos esenciales, pero a su vez otros bienes e insumos complementarios que serán divulgados el día lunes para el caso del programa Procrear. Se identifican todos los bienes que forman parte de la estructura de construcción, a los efectos de que quien reciba un crédito del Procrear efectivamente debe saber cuál va a ser la estructura de precios y la búsqueda del mismo, a los efectos de que pueda tener con sus ingresos derivados del crédito la posibilidad de ejecutar su vivienda. Del mismo modo que el sector público efectúa un gran esfuerzo financiero. Este año está planificado la inversión de 138.000 millones de pesos para obra pública, obras de infraestructura de distinta naturaleza, con distintas fuentes de financiamiento en los distintos niveles de gobierno. En consecuencia, eso también tiene que ver con el motor de desarrollo y de generación de empleo que significa la industria de la construcción. Por eso, lograr acuerdos de precios, generar certidumbre, previsibilidad, significa el máximo desafío y el compromiso, en donde tienen que interactuar desde la Asociación de Consumidores hasta los gobiernos provinciales y municipales, pero sobre todo alguien que es insustituible, el consumidor. El consumidor es el que debe trabajar y ayudarnos en esta tarea de generar precios compatibles con la preservación de su poder adquisitivo. Así que muchas gracias. Muy bien, vamos a dar paso a continuación entonces a las consultas. Serán 3. ¿Quién será entonces el primero en realizarla? Como siempre les pedimos que se identifiquen con nombre y medio al que pertenecen. La escuchamos. Buenas tardes, Marcelo Peláez de Canal 13 y TN, para el ministro Kicillof. El dólar oficial tiene justamente un valor dictado por el gobierno. Sin embargo, hay bancos extranjeros que lo han estado vendiendo este último par de días a un precio más alto, incluso a los clientes que se han presentado con la debida autorización de la AFIP. ¿Están autorizados estos bancos extranjeros a trabajar con esa tasa de ganancia adicional o acaso, enterado el gobierno, se les va a aplicar alguna medida correctiva? No, y en segundo término, otra preguntita más quería hacerle, sí, referida a que algunos economistas y expertos monetaristas en estos últimos días a usted personalmente le han salido a criticar duramente. Incluso hubo alguno que dijo que usted en lugar de bisturí opera con serrucho, y otro que dijo que usted sabe mucho de la historia del pensamiento económico pero nada de la economía real y que el mercado se lo va a llevar puesto. ¿Cómo reacciona usted ante esos cuestionamientos? Una sonrisa. Acá estoy reaccionando. ¿Se vio? Esa es mi única reacción. A ver, me parece que es razonable discutir algunos elementos económicos, pero no ante esas apreciaciones. No sé si fue... La verdad que la desconocía. No sé de qué rubro, si es el espectáculo, no sé de qué tipo de profesional puede salir una declaración de ese tipo. Si quieren discutir alguna cuestión económica, lo pueden hacer. Pero no, ni nos ofendemos, ni nos molestamos, ni perdemos el tiempo. Así que, pasando a la otra pregunta, en primer lugar, tal como habíamos dicho,
mostrar que el sistema de compra de divisas para tenencia funciona con total normalidad, solvencia y fluidez. La verdad es que el caso puntual de comisiones estarían aplicando, la verdad que yo no lo conocía. Leí sí hoy algo a la mañana, supongo que el Banco Central estará trabajando la cuestión, la verdad que lo ignoraba. Nosotros, o sea, ignoro si es legal o ilegal y si ocurre o no ocurre, pero la verdad es que nosotros estamos muy satisfechos, a pesar de algunas sí, declaraciones también mediáticas, por ejemplo, de su medio, de que no se vendían los dólares, de que no funcionaba. Me parece que cada vez se va corriendo la crítica porque las cuestiones esas resultaron ser completamente infundadas y evaluadas en base al primer día de funcionamiento de un sistema que anda perfectamente y que entonces la gente está utilizándolo según su libertad de hacerlo. Lo otro, le agradezco, será estudiado y ni bien detectemos los casos concretos, que tal vez un banco extranjero, ¿usted sabe cuál? El HSBC. ICBC lo cobra, al menos en el día de hoy, a un valor superior al fijado por el Banco Central. Acabo de recibir, voy a analizarla. No, pero corresponde también decir lo siguiente. El Banco Central de la República Argentina es el organismo rector del sistema financiero. En consecuencia, tiene a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias el rol de fiscalización. En consecuencia, frente a una denuncia pública de esta naturaleza, será el órgano rector el que investigue el caso concreto a los efectos de establecer la visión del tema y la solución. Así que lo pasamos directamente al Banco Central. Exactamente. Bueno, acaba de ser, pero ahora sí. Bueno, a partir de ahora lo es. Bueno, vamos a la próxima consulta. ¿Quién va a realizarla? Yo, Liliana Franco. Sí, la escuchamos. Sí, Liliana Franco de Ámbito y Radio Rivadavia, para el ministro Kicillof. Mi experiencia, y tengo bastantes años, me muestra que generalmente cuando suben los precios difícilmente bajen. ¿Cómo van a lograr para que se cumpla, cómo van a lograr para que se cumpla realmente que todos los que se comprometen aquí a bajar, luego lo hagan en la práctica, dado que la cadena es muy extendida, o sea, no son pocas bocas las que abastecen? Y la segunda pregunta, más allá de todos estos acuerdos de precios, más allá de las medidas incluso de complementación con intendencias o con gobernaciones, más allá de las sanciones que pueden llegar a aplicar, ¿tienen pensado otras medidas para atacar la suba de precios? Más allá de todas las que ya conocemos. Gracias. Contesto la primera pregunta, que creo que contiene la respuesta a la segunda. Nosotros hoy alcanzamos un acuerdo, bueno, esto lo venimos trabajando intensamente, lo viene trabajando la Secretaría de Comercio durante los últimos días, hemos hecho reuniones, hemos discutido y hemos acordado. No es una imposición del Gobierno Nacional, sino un acuerdo voluntario entre las partes. Estas partes se comprometen a hacerlo. Nosotros tenemos, la verdad, que información de que están cumpliendo, de que se ha observado una reducción de precios en algunos negocios, pero todavía no hemos salido a fiscalizar un acuerdo que acabamos de suscribir. Por supuesto que Liliana tiene toda la razón. La cadena comercial en la Argentina, sobre todo después de 10 años con el crecimiento del 7% anual acumulativo en los niveles de producción. Yo recién hablaba, las importaciones del año pasado vinculadas a electrodomésticos y electrónicas crecieron aproximadamente un 20%. Lo hablaba recién con las cámaras, no traje el dato exacto. O sea que creció un 20% las importaciones, se vendió un 20% más de todo esto. Eso solo el año pasado. Acero, hablábamos el otro día, los despachos, un 10%, aluminio, un 10%. Crecimiento dicho por las empresas en términos reales, porque son bienes, son cosas que se están produciendo y se han vendido, pues son los despachos. No traigo toda la información, lo digo porque al entrar dije, es una información relevante, que todo el mundo entienda que el año pasado, donde algunos también hablaban de la economía
en ruinas y todo eso. Bueno, cuando uno habla con la gente del acero, por ejemplo, le dicen el problema es que estamos con la capacidad instalada a muy alta utilización porque hemos vendido un 10% más que el año anterior. Y las importaciones también han crecido muy fuertemente el año, o sea, venimos de estos niveles de consumo. Pero en lo que respecta a la supervisión de los acuerdos de precio, que los hacemos públicos con una finalidad. Primero porque nosotros tenemos instrumentos, pero no tenemos un inspector de comercio para cada uno de los locales de venta, no solo los 1.300 supermercados para estar parado todo el día mirando los productos, sino que se hacen operativos diagramados para ir a trabajar con diferentes rotativamente y en muestras. Pero ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? Como decía Capitanich, primero con los intendentes, los municipios, los gobiernos provinciales y después con las organizaciones de la sociedad civil, Defensa del Consumidor, organizaciones que han estado cuando hicimos algunos de estos anuncios, organizaciones religiosas, organizaciones de diferentes signos, organizaciones políticas también que se suman al control de los acuerdos, sindicales, porque hemos tenido también expresiones de todos los sindicatos que han dicho que iban a acompañar los seguimientos de los precios y sobre todo de toda la ciudadanía. Nosotros nos manejamos en esto porque no puede ser de otra manera con un sistema de denuncias o de advertencias o de llamados y después se sale a verificar que eso sea así, tanto en lo que corresponde al abastecimiento, a la presencia de los productos en góndola, como a su nivel de precios. Entonces, esto está siendo muy efectivo y creemos que además nos acompaña la racionalidad y la razón. No hay ningún motivo económico, racional, lógico, propio de la inteligencia para decir que es lo que trataron de instalar estos días. Por eso vuelvo a atacarlo, aunque la verdad que no tiene mucho sentido. Que si hay un movimiento en el valor del dólar, todos los precios de la economía argentina, excepto que uno esté en una economía dolarizada, como por ejemplo la de Estados Unidos, ¿no? Que si sube el valor del dólar, suben todos los precios nominados en dólares. Pero como este no es el caso, Ecuador está dolarizado, pero tampoco es así porque algunos suben y otros bajan. Entonces no hay ningún motivo para que los movimientos en el valor de la moneda, sea para arriba o para abajo, se traduzcan directa y proporcionalmente a todos los precios de la economía. Sí hay precios que tienen más componente importado en sus costos, que por tanto puede tener un efecto más directo. Pero, por ejemplo, los impuestos no están en dólares, las tarifas no están en dólares, los salarios no están en dólares, así que la estructura de costos que en cada compañía y en cada producto varía en su componente importado, va a determinar en qué caso, lógicamente, el empresario, el productor o el comerciante encuentra que un cambio de costo empuja el precio hacia arriba, pero en casi ningún caso, excepto un bien directamente importado, hay una relación directa. Y aún así puede haber servicios del despachante de aduana que no estén dolarizados, aún así, ni siquiera en el caso de un producto directamente importado que se comercializa. Incluso como hay costo de comercialización, que también son en pesos, tampoco. O sea que no hay ningún motivo para que un movimiento en el valor de la divisa se traduzca directa y proporcionalmente en un incremento de los precios. Eso era lo que estábamos diciendo los últimos días. Por lo tanto, no es que ahora estamos haciendo nada más que juntarnos con los sectores, darles algunos lineamientos de la política económica que ya son públicos, cómo estamos, porque a algunos les preocupa, con las cuentas fiscales, con las cuestiones monetarias, con las cuestiones cambiarias, qué horizonte vemos, y en base a eso llegar a la conclusión. Hemos hablado estos días, a gusto de haber estado reunido con 500 empresarios, más probablemente, y nadie abiertamente, porque son reuniones de diálogo, nadie ha dicho, no, esto es un error, la verdad es que mi precio tiene que moverse exactamente en proporción. Nadie lo ha dicho porque no tiene racionalidad económica. Puede haber otras, por ejemplo, esa idea que tratan de instalar de que el movimiento en el valor de la divisa se pasa directamente a los precios, se pasa directamente a los salarios, se pasa directamente, vaya a saber, a la temperatura y así sucesivamente. Entonces, la verdad es que no es así. Todos los que han estado reunidos y los que están hoy acá presentes saben que no es así, por eso no fue difícil llegar a acuerdos en torno a
esto que arribamos. Sí, de cualquier manera te clarifico y complemento, digamos, lo de Axel en el sentido de que 4 medidas. Primero, multa, si hay incumplimiento. Clausura es la decisión máxima en violación a la ley de lealtad comercial y todos los parámetros legales y jurídicos que se aplican. Tercer cuestión, se plantea el tema de instrumentos de política económica. En muchos casos, las empresas son beneficiarias de precio de energía diferencial, acceso al financiamiento crediticio a tasas diferenciales. Y naturalmente eso tiene un impacto muy directo y a su vez también la apertura de importaciones. O sea, son 4 factores que pueden incidir claramente en la violación del acuerdo de precios. Multa, clausura, apertura de importaciones y retiro de beneficios derivados de instrumentos de política económica, principalmente energía y asistencia crediticia. En consecuencia, los instrumentos tienen que ver con incentivos y los estímulos son muy claros. O sea, la política de seguimiento y fiscalización de precios tiene que ver con estímulos y penalizaciones. Estímulos para cumplir los objetivos de política económica y penalizaciones cuando efectivamente se incumple. Pasamos a la tercera y penúltima consulta. A ver quién será entonces el encargado de realizarla. Escuchamos. Hola, Darío Gaño de BAE. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con los contratos entre las empresas que ya se hicieron estos días de insumos y demás? Si se van a retrotraer por los nuevos precios. Y por otro lado, ya hubo una inflación en enero, digamos, importante en estos días. ¿Cómo va a impactar eso en el IPC que se va a conocer en febrero, que va a ser el primero de el IPC nacional urbano? Si hay un número estimado ya, porque está terminando enero. Y una última, si se me permite, digamos, si ya hubo inspecciones por los precios acordados, porque ya hubo, según tengo entendido, actas libradas a algunas 30 empresas por incumplimiento. Sí. En primer lugar, la implementación de estos acuerdos, al ser acuerdos voluntarios, queda en manos de cada una de las empresas. En todo caso, nosotros seremos informados en caso de incumplimiento por el que se perjudique. En el caso de la venta directa al consumo, serán los consumidores, todos estos instrumentos que hemos planteado. En caso de tratarse de contratos entre privados, donde el Estado no puede legislar directamente, pero por otro lado, por la naturaleza del acuerdo, la implementación queda en manos de las propias empresas, de manera que tampoco estoy convencido de la premisa de que se han librado o se han firmado acuerdos estos días, ni sé cuáles son. O sea, la verdad que es muy difícil, pero serán las empresas las encargadas de poner en vigencia sus listas de precios nuevas. En segundo lugar, si uno lee lo que dicen algunos diarios, que ponen números, 20%, aumentaron los precios, etcétera, la verdad es que no es lo que está ocurriendo en toda la economía de ninguna manera, ni remotamente. Es una campaña mediática tratando de convencer a la gente de que le ocurrió esto y probablemente a otros empresarios de que sigan ese ejemplo. Pero los que tenemos alguna responsabilidad, tanto en la gestión como en la economía en sí, se dan cuenta que eso no puede haber ocurrido y no ocurrió. Lo que queremos hacer es reafirmar colectivamente que no es lo que está pasando. Entonces la pregunta me parece que es un poco engañosa, porque no sé exactamente a qué te referís, a lo que leíste dónde, a qué crees, a lo que viste en tu casa. El relevamiento de precios que se va a realizar y publicar es en base a un trabajo de relevamiento cuyos resultados todavía no están, van a estar al momento de su publicación. Y en lo que respecta a las inspecciones realizadas, dije, hay una labor permanente en la Secretaría de Comercio. Ahora Augusto va... Sí, para tener precisiones en qué consiste, primero, lo que hace la Secretaría de Comercio en el marco de precios cuidados, que es velar por el cumplimiento de los compromisos voluntariamente asumidos por los distintos eslabones de las cadenas de valor que forman parte del acuerdo, supermercados y proveedores, que se comprometieron, como decía el ministro antes, a cumplir con los precios acordados, es decir, los precios que se difundieron públicamente para los 194 productos y además que estén abastecidos en góndola y señalizados. Esos son los 3 compromisos que tienen que cumplir las empresas y es lo que en conjunto llamamos precios cuidados. Entonces, la Secretaría de Comercio lo que hace es controlar el cumplimiento de los acuerdos. Y durante las primeras semanas
trabajando en conjunto con supermercados y empresas, fuimos mejorando sustancialmente los 3 aspectos: que estén los productos en góndola, que estén señalizados y que los precios sean los acordados. A partir de algunas denuncias que recibimos la semana pasada en el marco de toda esta situación de psicosis que se fogoneó respecto al movimiento de precios y la necesidad de que ya esté operativo 100% el acuerdo, a partir de ayer los inspectores comenzaron a elaborar actas tomando nota de los incumplimientos en cualquiera de los 3 aspectos: precio, señalización o abastecimiento, es decir, incumplimiento del acuerdo. Y tenemos en los 2 primeros días 31 actas labradas en 5 cadenas de supermercado donde se constata algunos de estos incumplimientos, lo que supone la violación del acuerdo convenido y además infracciones a las leyes de lealtad comercial y defensa del consumidor. Por lo cual ahora estamos llevando adelante las instrucciones correspondientes para aplicar las sanciones por los incumplimientos. Paralelamente también hemos recibido denuncias de situaciones de abuso por parte de diferentes empresas que también han recibido cédulas de notificación y requerimiento de información por parte de la Secretaría de Comercio para constatar que las denuncias referidas con corte de abastecimiento, con condiciones abusivas en materia de movimiento de precios, en caso de constatarse y que con la información que estamos requiriendo vamos a poder determinarlo, también van a ser sancionadas. Es decir, estamos cumpliendo con las obligaciones que tiene la Secretaría de Comercio en función de sus competencias. Y además, no solo estamos mirando precios cuidados, sino que además estamos relevando todo el resto de los precios, porque cualquier alteración injustificada en la estructura de precios relativos en una góndola genera necesariamente que los precios cuidados, que son precios razonables, y esto desde el primer día quedó claro, son precios que se trabajaron con las diferentes eslabones de la cadena de valor, son precios razonables, no son precios de desabastecimiento, son precios que generan quebrantos para las empresas que los tienen que producir y para los supermercados que tienen que abastecer. Y si el resto de los precios no guarda una relación con los precios de la canasta, entonces la canasta se queda atrás y lógicamente cualquier consumidor informado, que es parte del objetivo de la política, va a ir a demandar excesivamente los productos de la canasta, desabasteciéndolos y logrando que terminan rigiendo los precios que están fuera de la canasta, que son los precios que subieron exageradamente. Entonces también estamos analizando la estructura de precios en góndola para, junto con los distintos participantes del acuerdo, evitar situaciones que generen incumplimiento en lo convenido por todos los actores. Muy bien, vamos entonces a la última pregunta. Sí, acá, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, la pregunta puede pasar por algunos rubros. Con relación a lo que acaba de decir Costa, hay una denuncia concreta que hizo el titular de la Federación de Supermercados Chinos sobre Arcor, que en una semana puso una lista de precios con un 25% de aumento. Digo, si esto no es tiempo ya para aplicar una sanción, en vez de decir que se va a aplicar, quizás a esta empresa se le podría aplicar, no sé, usted lo evaluará. El otro tema es las metalúrgicas que están acá, las petroquímicas. Si van a retrotraer, subieron. ¿Algunos de ustedes como funcionarios le preguntó por qué lo subieron? Si no hay ningún elemento que haga que el dólar haga subir lo que ya subieron. De hecho, lo están retrotrayendo. ¿Para qué lo subieron? Por último, sobre los electrodomésticos, ¿cuánto va a durar este 7,5% de ajuste en los electrodomésticos? Bien. Empiezo a respecto a la pregunta sobre la denuncia puntual, creo que cuando uno vive en democracia y en Estado de Derecho, cuando hay una denuncia no es culpable, ¿no? En primer lugar. O sea, uno tiene que averiguar, investigar, dar derecho a réplica y que se hagan los descargos correspondientes. Porque si yo voy a las denuncias aplicando sanciones, y le cortaría la cabeza a más de uno de los que yo creo que están haciendo las cosas más, pero me parece que corresponde hacer las cosas con los procedimientos correspondientes. Entonces los tiempos lo marca los procedimientos y la ley, no las denuncias ni nada. Entonces, respecto a la empresa Arcor, que fue lo que se preguntó, en este momento hay inspectores de la Secretaría de Comercio en la planta de la empresa, verificando que las denuncias realizadas son correctas e iniciando las acciones correspondientes para sancionar a esa empresa que
en la Secretaría constan denuncias. Entonces, no vamos a prejuzgar ni vamos a tomar sanciones por anticipado sin el debido descargo, pero los procesos se están llevando adelante. Entonces, los tiempos los pone la ley. Hago primero una aclaración. Si bien la respuesta del secretario Costa fue justamente que no vamos a proceder precipitadamente, ya me imagino el titular del diario cortar la cabeza, así que tengan a bien, tengan a bien no sacar de contexto, ¿no? Porque eso es una frase que es perfectamente lícita para ejemplificar lo que se quería decir, pero conociendo alguna prensa que se dedica a estas tareas quirúrgicas de extraer las perlitas y desvirtuar, porque realmente ha dicho lo contrario de eso. Pero como después no hay derecho a réplica como le está dando a las empresas, simplemente lo aclaro. Gracias, ministro, por poner la cosa blanco sobre negro. Por anticipar. Quería decir aplicar una sanción en caso de corresponder y siguiendo los procedimientos del caso. Lo que respecta a los incrementos de precios, yo decía al principio que hay ciertas empresas que tienen un componente importado muy alto, no son todas en la Argentina, sino sería otra Argentina, que tienen sus facturas emitidas en dólares. Esto lo hacen desde, algunos me dijeron 92, estamos hablando 20 años, y no han cambiado los sistemas de facturación. Después trabajan con esquemas de bonificación, es decir, que el complejo de rubros que explican el precio son variados. De hecho, algunas de estas empresas a las que las llamamos le dijimos, bueno, porque el día siguiente a que hay un movimiento cambiario, por la naturaleza de la facturación, hay un cambio en el precio, voluntario o involuntariamente. Nosotros lo que nos comunicamos muy tempranamente ese mismo fin de semana, nos dijeron, bueno, pero se va a bonificar porque nosotros no creemos, y después se trabajó, digamos, contrarreloj, y agradecemos a las empresas por haber colaborado y haber llegado a este acuerdo, para corregir esa situación que es propia de los sistemas de facturación. Entonces, ni siquiera es que tomaron la determinación en esos casos de aumentar los precios, sino que automáticamente, al modificarse la cotización en más o en menos de la divisa, cambia el precio. En este caso, lo que hicimos fue hablar y llegar a esta situación que de hecho se marca con una fecha justamente porque el sistema de facturación tiene que tomar una referencia. Pero el punto nuestro es hablar de la cuestión de fondo, que son determinados precios. Y la última pregunta, como he dicho, se abre una etapa de análisis. Primero se devuelve la cordura, ¿no? Y se abortan las campañas encaminadas a generar esa confusión y esa distorsión. Ya está. Ahora se inicia una etapa de trabajo mirando las estructuras de costo de los diferentes productos, de las diferentes empresas, sabiendo que hay empresas, decía, en el extremo un importador que vende un producto importado, en ese precio hay un componente muy grande que está nominado en moneda extranjera. Entonces un cambio en el valor de la moneda extranjera determina una presión directa del costo que puede reflejarse en precio, porque caso contrario podría perder toda la rentabilidad. Pero hay una parte que no, porque la rentabilidad no está en dólares, está en pesos. Y eso no es razonable mantenerlo en dólares, porque todos los costos que afrontan los empresarios que reciben esa rentabilidad son en pesos. Entonces no hay por qué dolarizar las ganancias. Y no están dolarizadas las ganancias en la economía argentina. Por lo tanto, el componente de ganancia o rentabilidad no tiene por qué ser tomado al tipo de cambio. En tercer lugar, hay costos salariales, costos impositivos, costos crediticios que no están tampoco nominados en moneda extranjera. Entonces, de nuevo, se va a iniciar un estudio que es mucho más complejo, más amplio y con la razonabilidad de que lo decíamos recién para los, por ejemplo, los celulares, ¿no? Por tomar los celulares, que entienda todo el mundo, que de nuevo, no es el pedazo de pan que uno tiene que comer, es un celular. Y eso tiene un componente importado realmente muy elevado, que se adquiere del exterior y tal vez se ensambla en la Argentina, pero el chip, la cámara, la verdad que no sé, pero hay un montón de rubros que no se producen en el país. Entonces eso inmediatamente tiene. Se ha llegado a un acuerdo, pero se va a analizar porque una cosa distinta es un lavarropa, que hay algunos componentes que son producidos en el país. Por ejemplo, el metal o el plástico que componen su carcasa.
Entonces eso ya no se somete al valor de importación, sino... Entonces es complejo, se va a analizar, y en realidad es un trabajo que se viene haciendo en la economía argentina desde la época de la colonia, viendo qué parte son componentes importados y cómo afectan los precios domésticos esos componentes importados. Pero dado el nivel de ansiedad que hay sobre el asunto y la amplificación que han sufrido algunos movimientos de precio, muchas veces, lo hemos dicho porque lo ha dicho Capitanich, absolutamente injustificados, algunos malintencionados, con fines especulativos, y otros simplemente porque no le entregó el proveedor y dijo me cubro. Bueno, hay montones de situaciones, pero no lo vamos a aceptar de ninguna manera como algo razonable. A pesar de que contamos en contra con un aparato comunicacional que está tratando de convencer a todo el mundo que eso es lo que debería pasar razonablemente. Entonces, de nuevo hay que insistir, no tiene por qué pasar y por eso no está pasando, si no estaríamos, no podríamos llegar a ningún acuerdo y lo hemos alcanzado. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Damos por concluida la presente conferencia de prensa. Chao.